Buenos días. Vamos a continuar con la sesión de la mañana, con la cuarta ponencia de este curso. Ahora, repito. Buenos días. Vamos a continuar con esta sesión de la mañana, con la cuarta ponencia del curso, que va a estar impartida por el profesor Alejandro Cercas Alonso. Y me complace muchísimo estar aquí hoy con él en esta mesa, porque, como le sucedía a José Antonio Rubio Caballero con Alfonso Pinilla, estoy presentando a un compañero de trabajo, pero también y sobre todo a un amigo y a una excelente persona, que además es un excelente conocedor de la época que vamos a estudiar, porque Alejandro es también académico ahora, pero sobre todo ha sido en su vida un gestor de la cosa pública, un político en España y en la Unión Europea. Tiene una formación, bueno, es extremeño de nacimiento, de Ibernando, de aquí de la provincia de Cáceres. Tiene formación jurídica, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, en un año 74, donde el generalísimo tenía sus primeros problemas de salud. Sacó las oposiciones del Cuerpo Técnico Superior de la Seguridad Social, pero ya para entonces estaba en política, en las filas de las Juventudes Socialistas, fue uno de sus dirigentes nacionales y inmediatamente, cuando dejó de ser joven y pasó ya al Partido Socialista Obrero Español, se convirtió en aquel año mítico que hoy tanto estamos recordando, 1982, en uno de los diputados de esa mayoría absoluta, absolutamente incomprensible desde perspectivas actuales, y fue diputado durante, yo tengo apuntados 16 o 17 años, diputado al Congreso, es decir, todo este periodo que estamos analizando y algunos otros. Y al término de ese periodo de diputado, 1982-1999, todavía regaló a la vida pública española otros 13 o 14 años, 15 años de diputado en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Además, diputado in situ, viviendo allí y donde se encargó, como lo había hecho en el periodo de política nacional, de asuntos sociales, de empleo, de políticas sociales, etcétera, etcétera. En la actualidad, Alejandro es codirector conmigo del módulo Jean Monnet de la Universidad de Extremadura, que es esa institución de la Comisión para llevar adelante los estudios europeístas en un diálogo más fructífero y polémico de lo que se puede creer entre la parte contratante, que es un gestor de la cosa pública, y nuestra otra parte, que somos los tres compañeros académicos de la Universidad de Extremadura. Ha sido un regalo del cielo para nosotros, porque sus conocimientos tan intensos, tan profundos, tan detallistas de lo que ha sido política nacional y política europea, jamás hubiéramos pensado en conocerlos ni siquiera en atisbarlos si no tuviéramos el privilegio de contar con él desde hace ya 2 años en este módulo Jean Monnet y en el Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura. Por eso es un verdadero honor y más un placer personal estar hoy aquí con él y darle la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y gracias en primer lugar a la Fundación, gracias a la Universidad de Extremadura que me den esta oportunidad. Muchas gracias a las palabras de Enrique Moradiellos. Él suele decir, como decía Aristóteles, que quería mucho a su amigo, a Platón, pero más a la verdad. Yo creo que no, que él me quiere aquí a mí mucho más que a la verdad, ¿eh? Con lo cual está claro que no solamente decimos mentiras los políticos, sino también algunos académicos. Bueno, como tenemos muy poco tiempo y quiero comentaros, lo mío va a ser también una no ponencia, como la de Ana, o medio ponencia, porque tengo este carácter bifronte de contar. Tengo que ceñirme a mi puesto en este momento de profesor visitante de la Universidad de Extremadura. Voy a tratar de hablar de una parte del periodo que yo viví, como acaba de decir Enrique, como diputado, joven diputado, tenía 30 años cuando llegó al Congreso de los Diputados, un periodo que va a ser el primer gobierno de Felipe González, del año 82 al año 86. Contestaré de paso alguna cuestión que ha dejado también en el alero Rafael, porque me parece que es muy importante distinguir lo que fueron también cada uno de los periodos del gobierno de Felipe González. Y este periodo, del 82 al 86, primer gobierno socialista, quiero subrayar algunos elementos que me parecen claves y que tienen su explicación sobre todo en relación con lo que está pasando en Francia. Nosotros llegamos al gobierno el año 82, ahora explicaré el contexto.
pero coexiste con el primer septenato de Mitterrand. Y ese primer gobierno es fundamental, donde no se van a abordar grandes cuestiones del estado del bienestar, como bien ha contado Rafael, porque es un gobierno, para que también situaros en la época, cuando llegamos hay mucha gente que lo que nos plantea, incluso Santiago Carrillo, dice, no hagáis nada, simplemente durad. Si dentro de 4 años vuelve a haber elecciones en España, significa que habréis hecho una enorme aportación a la democracia española de haber conseguido de que un gobierno democrático llegue al final de su mandato. Pero a pesar de eso, de que duramos, y se hicieron muchas cosas. Y conectando con lo que ha dicho el profesor de la Universidad de Almería, uno de los elementos fundamentales va a ser la modernización, pero yo voy a añadir otro más, que es la consolidación de la democracia abordando el tema terrorista. Y en ambos casos va a ser la República Francesa y el presidente François Mitterrand y los dos gobiernos de Mitterrand, el gobierno que dura hasta el 84, del que fue alcalde de Lille, de Mauroy, y luego de Jospin, de Fabius, que va a ser del 84 al 86. De modo que vamos a ver la relación que hay entre esos gobiernos, cómo va a influir en la política española y en el desarrollo del proyecto socialista. Voy primero un poco a contaros el contexto. Bueno, avanzo de que la tesis final es que va a ser una convivencia muy complicada al principio, va a ser muy difícil el abordar estos temas con los franceses, pero al final va a ser un enorme éxito, va a ser uno de los enormes éxitos porque Francia nos va a ayudar sobremanera a solucionar el problema de la modernización que está unido a la entrada en la Unión Europea. Al principio es muy difícil y Francia va a ser un elemento determinante para terminar con el fenómeno de ETA, aunque al principio del mandato del gobierno González va a ser prácticamente un asunto que va a envenenar las relaciones entre los dos gobiernos y sobre todo también entre los dos partidos. El contexto es claro, pero algunos datos más. El 28 de octubre del 82 tienen lugar las elecciones generales, gana el Partido Socialista, como hemos oído ahora, con una mayoría aplastante, un 48% de votos, más de 10 millones y sobre todo con una ausencia de una oposición, casi un poder absoluto, que va a explicar también después un poco la reacción del movimiento sindical, porque realmente la oposición va a ser mucho más el movimiento sindical que el movimiento político. Pero lo importante es que retengáis un dato. Se produce esa victoria 43 años después, o sea, hay un largo agujero de 43 años alejados del poder, y no alejados de cualquier manera, alejados del poder no por medios democráticos, sino mediando un golpe de Estado, una guerra civil y 43 años de campos de concentración, de miles de fusilados socialistas, de exiliados, o sea, una historia dramática durante 43 años. Conviene también que sepáis que hay en esos 43 años y previamente hay una cita con la historia, el 28 de octubre, que es la primera vez que va a haber un gobierno socialista en un régimen monárquico. Cosa muy importante también de saber si eso iba a funcionar o no iba a, por ambas partes, si iba a poder ser esa convivencia factible o no factible. Los retos políticos los voy a pasar por encima, ya un poco los ha contado también el profesor. La situación económica era crítica, el paro era terrible, incluso no había los sistemas de bienestar que hay en este momento que ayudan a soportar esas crisis sociales. Pero es que no solamente era eso, es que había una fuga de capitales inmensa, entonces todavía teníamos la peseta, teníamos un problema grave de balanza de pagos. Realmente la situación era dramática al llegar al gobierno el año 82. Y, por otra parte, en España se sabía perfectamente que uno de los fracasos de la Segunda República había sido no poder dar trabajo a los que no tenían trabajo y haber superado la crisis económica que sufrió la Segunda República, que tuvo que afrontar el shock enorme de la crisis del 29 con todas las consecuencias de una expectativa enorme de un régimen republicano donde al final a la gente decían comer república porque realmente los republicanos no pudieron, las bases republicanas, tener ningún tipo de respuesta a las demandas legítimas, sobre todo en el pueblo más llano, de mejorar sus condiciones de vida. Nosotros sabíamos que el mejorar esa situación económica dramática iba a ser fundamental. Y sabíamos que la segunda cuestión fundamental iba a ser, como ocurrió en la Segunda República, que no se nos fuera de la mano el orden público. Si hubiera habido un desconcierto, un desgobierno, una exacerbación de las pasiones,
una continuidad de los crímenes y los asesinatos que había en el País Vasco, sabíamos que esa era la munición que estaba armando los intentos evolucionistas. Por tanto, la modernización y el resolver el problema económico y el resolver las amenazas de orden público y de convivencia democrática en España eran los dos temas fundamentales para la primera avanzada de los 4 primeros años. Es evidente que ambas cuestiones, destinos de la historia, igual que pasó en la Segunda República, va a coexistir un gobierno socialista en España con un gobierno en Francia, igual que pasó el año 36 con el Frente Popular en España y el Frente Popular en Francia. Y es evidente también que había una gran esperanza en España cuando ganamos el 82 de que nuestros compañeros franceses, François Mitterrand, Mauroy, el gobierno socialista que ha ganado las presidenciales y las legislativas del año 91, vamos a tener un sólido anclaje de amigos en París que van a ayudarnos a abordar. Pero tenemos también los enormes interrogantes del recuerdo de la historia de España, que no fue precisamente León Blum y el Frente Popular Español el que saca las castañas del fuego de la Segunda República, sino que más bien es un agente no desencadenante, pero sí coadyuvante a lo que significó el bloqueo a la Segunda República, al gobierno legítimo de la República, para enfrentarse con el golpe de Estado del 18 de julio. Fue el Comité de No Intervención el que no solamente no ayuda a la República, sino que cierra la frontera y ni siquiera permite armarse con los fondos del Banco de España y con las reservas del Banco de España. De modo que nosotros tenemos un sentimiento agridulce, sabemos que vamos a depender de los franceses en lo económico, sobre todo porque está el tema de la integración en la Comunidad Económica Europea, y en el orden público, ETA, que es la principal amenaza para la consolidación democrática, porque no sabemos si al final, como nos dirá el primer embajador que tenemos en París, y que ahora glosaré bastante su libro, los franceses, una vez más, antes que socialistas, van a ser franceses. Si una vez más, como pasó con el gobierno de Blum, nos encontraremos a un Mitterrand o un Mauroy que sí son socialistas, pero sobre todo son franceses. Y la verdad es que a este elemento, digamos, de preocupación en el lanzamiento del gobierno del año 82, sabiendo que vamos a depender fundamentalmente de Francia, se añadían otros 2 graves interrogantes de nuestra relación con los franceses. Todos éramos francófonos y todos éramos francófilos. Todos habíamos bebido y hablábamos. Yo personalmente, además, había tenido una relación en la clandestinidad muy fuerte con el movimiento que había en Toulouse, con la resistencia. Mi mujer era una hija de un resistente, en fin, teníamos todos la Rue du Thor, el Capitol, Toulouse, Bruno, era el sitio donde íbamos a reencontrarnos con los compañeros del exilio, y éramos todos, habíamos vivido la victoria de François Mitterrand como si fuera propia, o sea, la euforia era total y la confianza era, sabíamos que teníamos muchos amigos, habíamos hecho el congreso en Suresnes, en los alrededores de París, Robert Pontillon, que era el alcalde, nos habían dado todo, nuestros compañeros habían vivido en el exilio, nuestras organizaciones habían vivido en el exilio, y podíamos sobrevivir, y habíamos sobrevivido el largo túnel por la solidaridad y la hospitalidad de Francia. Pero, junto a ese sentimiento de agradecimiento a Francia, sabíamos perfectamente que en el caso del presidente de la República, de François Mitterrand, no tenía precisamente hacia el PSOE las mejores de las intenciones. François Mitterrand, en aquel momento, para que lo recordéis, está en una operación de un gobierno de la izquierda con el Partido Comunista francés, y realmente la opción de François Mitterrand en esos primeros años no es Felipe González, es el profesor Tierno Galván y es Santiago Carrillo. Mitterrand tiene una necesidad enorme para aislar a Marché, de tener amigo en el Partido Comunista Español. El Partido Comunista Español es presentado como un partido eurocomunista, democrático, frente al estalinismo de Marché, y desde luego Mitterrand, por sus especiales características culturales, académicas, esta gente que viene de Sevilla, como Felipe González, Alfonso Guerra, con barbas, vestidos de pana y alzando el puño, etcétera, etcétera, frente a lo que era el viejo profesor, yo he sido testigo en unas asís del Partido Socialista, de cómo cuando hablaba Tierno Galván, Mitterrand estaba que le evitaba, y cuando hablaba Felipe González se quitaba la traducción simultánea. O sea, sabíamos que no era precisamente una enorme afinidad la que había entre François Mitterrand y Felipe González. Y por si fuera poco, de estas cuestiones, que eran cuestiones estructurales, nosotros sabíamos que los 2 temas fundamentales, el tema de ETA
y el tema de la entrada de España en mercado común, como también se ha referido aquí, tenía resistencias muy fuertes en la opinión pública y en factores muy importantes de la opinión pública francesa, como eran la Francia rural, los campesinos, la realidad del miedo que había en Francia a la entrada, primero a la agricultura española y después que entráramos en la Unión, en la Comunidad Económica Europea, a hacer competencia con productos mediterráneos de los suyos. Y que, por tanto, todas las protestas y promesas de solidaridad, cuando llegara lo de la verdad, sobre todo Felipe González era muy consciente que nos encontraríamos, como decía aquel político inglés, que en el fondo en la política internacional uno no tiene amigos, tiene intereses. Y frente, por tanto, a la ingenuidad de creer que todo estaba hecho, los más avisados, como era el caso de Felipe, decían, cuidado que tendremos problemas. Y así fue. Realmente, cuando llegamos al gobierno, el contencioso con Francia está en un momento álgido. Francia ha vetado el que continúen las negociaciones con España. Lo había vetado Giscard d'Estaing en la Asamblea Francesa el 5 de junio de 1980, pero es que François Mitterrand, el 29 de junio de 1982, 3 meses antes de ganar las elecciones, promete también en la Asamblea Francesa que Francia va a vetar las negociaciones que estaban en curso. O sea, que ya sabíamos, estábamos advertidos de que la cosa iba a ser bastante difícil. No me da mucho tiempo, tengo una bibliografía por si queréis ampliarlo, pero están las memorias de Raimundo Assols, de Marcelino Oreja, de cómo habían sufrido las administraciones de la UCD la falta de solidaridad de los gobiernos franceses, porque había habido, cuando llega Giscard a Madrid, en la proclamación del rey Juan Carlos, todos son promesas de que España va a ser recibida con los brazos abiertos, pero eso está negado día a día por la dinámica de las cancillerías en las reuniones del Consejo. Felipe González sabía que desanudar ese nudo era vital, o sea, conseguir que Francia levantara el veto de la entrada de España en la comunidad y que Francia empezara a colaborar con España en 3 cuestiones fundamentales, que no estaba colaborando: en la investigación y en dejar que se investigaran y hubiera una prevención de los crímenes de ETA, que actuaba con una total impunidad en el País Vasco francés como un santuario total y absoluto. Francia no colaboraba para nada con las fuerzas de seguridad española, pero es que Francia se negaba rotundamente también a hacer extradiciones de los asesinos de ETA condenados por los tribunales españoles. Comprenderéis que una y otra cosa iban acompañado de un argumento, y es que España, para los franceses, no era todavía un país democrático. Francia estaba extraditando a los terroristas de la banda Baden-Meinhof o de Le Brigate Rosse en Italia, y se negaba a extraditar a los que habían puesto bombas, a los que habían asesinado a mujeres y niños. Y el problema ocurrió, como nos temíamos, que la llegada de la democracia a España no había bajado el tono de los atentados, sino que los había incrementado, y que la llegada de los socialistas al poder, las elecciones del 28 de octubre, tampoco desactivó los ataques de ETA. Entre el 28 de octubre del 82 y el 2 de diciembre del 82, que toma posesión el gobierno de Felipe González, ETA encadena una serie de asesinatos que, por dar solamente 2 pinceladas de lo que vivíamos en aquel momento, mata ETA en Madrid no solamente al general Lago, que es el jefe de la división acorazada Brunete número 1, y mata de una manera ominosa a un capitán de farmacia, el capitán Martín Barrios, hasta el punto de que en ese momento, ya estamos en el gobierno, en diciembre del 82, de que los militares piden intervenir en el País Vasco. Ven que no hay... También esto valdrá para la hora de que, si hacéis preguntas sobre la guerra sucia, los militares piden una intervención en el País Vasco, puesto que está desbordada la policía y la Guardia Civil en la investigación, los comandos de ETA, y piden intervenir. Y es Narcís Serra el que, después de enormes dificultades, consigue aplacar a los mandos militares, diciendo: la Guardia Civil y la policía se encarga de eso, no preocuparos, que vamos a darle todo nuestro apoyo. Cuestión que hacía difícil quitarle nuestro apoyo al general Galindo y a los que en Inchaurrondo estaban haciendo la lucha contra ETA. Esto es un poco para que situéis el ambiente que había en un momento en el que Francia no colabora para nada, que los comandos de ETA pasaban a España, cruzaban el Bidasoa, y que incluso en los bares de Argelès, el impuesto revolucionario, la extorsión, se practicaba a la vista de los gendarmes sin ningún problema.
y que cuando se condenaban en los tribunales españoles no había ningún tipo de respuesta jurisdiccional. Felipe se da cuenta de que cambiar la visión de París es vital, y para ello toma dos decisiones que a mí me parecen bastante importantes. Elige con sumo cuidado al embajador en París, va a ser Joan Raventós, un catalán, francófono también, enamorado de Francia, como todos éramos todos nosotros, que todo nos gustaba de Francia, hasta la bandera y la marsellesa. Tiene un libro maravilloso, Joan Raventós, escrito Mi misión en París, donde cuenta esto muy bien. Una persona que François Mitterrand conocía muy bien, mayor ya, un socialista, una bonomía tremenda, y le pone de embajador en París. Y nombra ministro de Asuntos Exteriores, para hacer las negociaciones con París, a Fernando Morán, que es un hombre, es el hijo predilecto de Tierno Galván, y que ha tenido una enorme relación en el PSP con el Partido Socialista francés. O sea, busca dos personas con las que se pueda empezar a enhebrar una relación nueva con el gobierno de Mitterrand. A su vez, François Mitterrand y Mauroy toman también una decisión que va a ayudar bastante en las relaciones que se van a empezar a anudar entre los dos gobiernos, y es que nombra embajador en Madrid a Pierre Guidoni. Pierre Guidoni es un político de la izquierda. Lo mandan a Madrid porque creen que nosotros somos más de izquierdas que ellos, entre paréntesis. Pero es del CERES, del ala izquierdista del Partido Socialista francés. Habla muy bien español, con un acento francés imposible, pero tiene una voz de barítono, resultaba un español maravilloso, y había escrito un libro con Felipe González. O sea, Felipe González, en la época de la clandestinidad, que pasaba frente a las derivas derechistas del Partido Socialista francés como un referente de la izquierda socialista, pues el embajador Guidoni había escrito un libro con Felipe y tenía muy buenas relaciones. Paradójicamente, ya lo veréis al final de mi charla, las relaciones con el Elíseo y con Matignon van a irse mejorando, y sin embargo las relaciones con Guidoni se van a hacer imposibles, en parte por errores que comete el embajador de Madrid, tremendos, como abrir negociaciones con ETA. Tiene una serie, hasta el punto de que a Pierre Guidoni le pide El País, hay una editorial del País, del año, tengo la cita por ahí, del año 84, de que lo devuelvan a París, que devuelvan el embajador a París, porque quiere ayudar tanto a España que está destrozando el encaje de bolillos que están haciendo François Mitterrand y Felipe González. Bueno, es evidente que para nosotros la pasividad, incluso la complicidad de la administración socialista francesa con ETA era un problema realmente de una magnitud tremenda. La única manera de resolver el problema que teníamos en el País Vasco, y que era el detonante de una posible involución en España, era que los franceses cambiaran radicalmente su visión sobre la situación de las garantías democráticas en España y la situación de la justicia en España. Entonces, eso va a costar un enorme trabajo, enviar docenas de dosieres a París, fotografías, películas de las víctimas, para entender ellos el drama que se está viviendo, no solamente en la política, los empresarios, la extorsión en el País Vasco. Van a ser unos trabajos tremendos. Felipe siempre dijo que no había que ponerse, había que entender el punto de vista francés. El punto de vista francés es que habían estado durante 30 años acogiendo a la gente de ETA como antifranquistas, y que la enorme tradición de la República Francesa de acoger al disidente político, eso no se iba a cambiar de la noche a la mañana, porque nosotros hemos llegado que teníamos que tener una enorme paciencia para ir desanudando visiones que eran tremendas. El embajador Raventós cuenta en su libro, no tengo mucho tiempo, pero cuenta en su libro anécdotas escalofriantes. El embajador Raventós va a ver al ministro de Justicia francés, Robert Badinter, que es un hombre impresionante, es el padre de la abolición de la pena de muerte, etcétera, etcétera, y un hombre fuera de toda duda, pero claro, de la Liga de Derechos del Hombre, y no le recibe el ministro. Va con una carta de Felipe González. Tarda 3 semanas en recibirle el ministro de Justicia porque están pidiendo la extradición de un asesino de ETA. Y cuando entra el embajador y le dice el jefe de gabinete, tiene solamente 5 minutos, señor embajador, el ministro. Y cuando empieza a plantearle, mire, tenemos un problema, trae una carta de Felipe González,
sobre este asunto. Dice, váyase usted al Ministerio del Interior, que yo no quiero saber nada de ese asunto. Esa es la respuesta de Robert Badinter al ministro. Pero es que el ministro del Interior, que era Gastón Defferre, no se cansaba de hacer declaraciones de que en el País Vasco había un problema político y que eran resistentes políticos los de ETA. O sea, realmente era una situación. Por tanto, Felipe sabe que eso tiene que desanudarlo el presidente Mitterrand. El presidente Mitterrand, que es, y es mi tesis con la que terminaré al final, es la gran visión política de François Mitterrand y la gran visión política de Felipe González la que va a terminar, y para los que tenéis todavía velidades republicanas como yo, y el buen papel que hace el rey Juan Carlos con François Mitterrand, los que van a desanudar esta cuestión. Hay dos reuniones fundamentales para que el presidente Mitterrand empiece a cambiar más el trabajo que ha hecho el embajador, que han hecho en los seminarios los ministros del Interior, pero hay dos reuniones en el Elíseo. Una de ellas es una entrevista con el rey. La entrevista con el rey, el cambio se produce básicamente el día 3 de noviembre de 1983. Hay una reunión del rey Juan Carlos con François Mitterrand, donde ya definitivamente se empiezan a poner las cosas en qué terreno, y no quiero entrar en la cuestión. ETA ha cometido un error enorme. ETA ha producido en el País Vasco francés el nacimiento de un movimiento en Bata, un movimiento nacionalista separatista. Ha habido atentados en el País Vasco francés y los comandos o los incontrolados de los grupos del GAL han empezado a actuar en Francia. Por lo cual se quiebra una visión estratégica que había en Francia de que ETA era un problema español. ETA empieza a ser un problema francés. No digo que esto justifique, pero realmente cuando estallan bombas en los bares de Biarritz, se ametrallan a gente en Endaya, cuando empieza a haber problemas en el País Vasco francés, ellos se dan cuenta perfectamente, y cuando se les demuestra que esto va a terminar con la democracia en España, como terminó el año 36, si no terminamos con la sangría de ETA, François Mitterrand lentamente empiezan sus ministros a cambiar. Y es en esa reunión del rey, en esa cena del día 3 de noviembre, cuando se prepara una segunda entrevista del presidente González, el día 20 de diciembre del 83, con el François Mitterrand. El embajador Raventós cuenta esa cena. A la salida de esa cena, Felipe le dice a Raventós: Juan, no te preocupes, esto cambiará, ya lo verás. Tiene muy deprisa, pero efectivamente se va a notar inmediatamente el cambio en la versión represiva de información, de detención. Va lentamente. No empiezan, por ejemplo, a devolvernos los comandos terroristas a España. Lo primero que hacen es colocarlos en la isla de Yeu, llevarles a los departamentos fuera de la frontera española para que no puedan atentar. Pues lo que hay es un ostracismo de la gente activa de ETA. La segunda cuestión, con dinero del gobierno español, se organiza con Fidel Castro, con gente en Venezuela, en Cabo Verde, se manda a los terroristas con dinero español a países a varios miles de kilómetros de España, los comandos. Y la tercera fase, que es que ya no se les manda a Cabo Verde o a Venezuela o a Cuba, sino que empieza a haber extradiciones y los terroristas vienen a dar cuenta a la justicia española sin ningún problema. Como me queda muy poco tiempo, en definitiva, el problema de ETA, 2 años después, empieza a estar resuelto porque empieza a haber una colaboración, y ahora que ETA se ha terminado, hay que decir que de la misma manera que durante 2 años Mitterrand nos recordó a Blum y nos recordó a los socialistas y a la izquierda francesa insolidaria con la República Española, 2 años después Francia empieza a colaborar de una manera estrecha, y hoy hay que reconocer que el 50% del éxito de la destrucción del aparato terrorista de ETA se debe a las fuerzas y cuerpos de seguridad española, pero el otro 50% ha sido la colaboración, y es colaboración de este primer gobierno socialista donde se produce. Segunda cuestión, que nos va quedando pocos minutos, pero es muy importante. ¿Qué pasa con los millones de parados? ¿Qué pasa con los cientos de miles de empresas que quiebran en España? ¿Qué pasa con la industria española, que es una industria, antes habló de Sagunto, Altos Hornos, siderurgia, construcción naval, que está fuera del mercado internacional y que vamos a tener que modernizar para poder entrar en Europa, para poder competir con Europa? La gran modernización de España pasa por Europa. Para nosotros era un dato evidente. Y era evidente que o Francia levantaba el veto o España no entraba en la Comunidad Económica Europea. Tenemos una enorme, sobre todo Felipe tenía una enorme aproximación a Helmut Kohl, con Alemania siempre ha vivido muy buenas relaciones. Es verdad que Alemania
España era un mercado para sus productos industriales y no era un competidor para sus productos agrícolas. Pero es también verdad que Felipe había desarrollado una política de comprensión hacia el problema alemán, hacia el problema de la seguridad del despliegue de euromisiles en Alemania. Siempre Felipe había sido muy sensible porque sabía el poder que podía tener la República Federal Alemana en los consejos europeos. Pero es Francia el último bloqueo. Y también aquí, quizá de una manera más compleja, se empieza a desanudar y Felipe González, y vuelvo otra vez a la visión política estratégica de Felipe González, se da cuenta de que no podemos defender los intereses de España si no los unimos a los intereses franceses. O sea, Felipe, en diciembre del 83, da un ultimátum al Consejo Europeo y González y Mitterrand le contesta. Hay una contestación oficial y Mitterrand dice: la voluntad política no es suficiente. Francia tiene voluntad política de que España entre en la Unión Europea, pero la voluntad política no es suficiente. Y estoy leyendo lo que dice Mitterrand. España tiene una industria poderosa y una agricultura dinámica a la que hay que permitir desarrollarse, pero sin amenazar por ello los intereses legítimos de los productores de los Estados miembros. Y conviene también solucionar, dice Mitterrand, los problemas existentes en la misma comunidad, ya que sería absurdo para una comunidad presa de sus dificultades y paralizada por sus contradicciones, y ahora os contaré de qué está hablando, que presa y paralizada por sus contradicciones se amplía a nuevos miembros. Está diciendo: vais a entrar si solucionamos los problemas de nuestra agricultura y si solucionamos nuestros problemas financieros con el Reino Unido y con la financiación de la PAC, que era lo que se estaba discutiendo. Yendo muy deprisa, Felipe ordena, y los negociadores españoles, que ya sí se han vuelto a reanudar las negociaciones, ordena de que nuestra política agraria se ponga al mismo ritmo que las demandas de reforma de la PAC que tienen los franceses, que en el fondo es que haya más dinero para la PAC y que haya más dinero para los productos mediterráneos, cosa que los franceses terminan diciendo va a convenir a los dos países, porque no va a ser suma cero, sino que va a haber recursos adicionales para cuando entre España. Que eso tiene que ser solucionado con el cheque británico. Y el cheque británico va a ser Alemania que pague el 60% del cheque británico. Y entonces en la cumbre de Fontainebleau, Francia pone muchos problemas, hay una cumbre en Bruselas, otra cumbre en Luxemburgo, donde siguen bloqueados, pero en junio del 84, en la cumbre de Fontainebleau, ya con presidencia francesa y tomando Mitterrand el protagonismo, que va a venir a Madrid inmediatamente para decir que todos los problemas están solucionados, se hace un paquete con el cheque británico, con la PAC y con el desbloqueo de la negociación, y se pone como dies ad quem ya el 1 de enero de 1985, todavía se tardará un año más, el 1 de enero de 1986. Fue más complicado todavía, yo creo que también lo has comentado tú, la negociación que había empezado el año 77 con la primera carta de la UCD, se tarda mucho tiempo en empezar. Las negociaciones, cuando llegamos al gobierno, están paralizadas, año 82, se termina en el año 86 y aún habrá un periodo transitorio de 7 años antes de que nuestros trabajadores, que era otro de los elementos que tenían también mucho miedo los franceses, de que hubiese una invasión de españoles y portugueses en el mercado de trabajo, y nos ponen un largo periodo transitorio de 7 años hasta que la libertad de circulación de trabajadores es efectiva para los nuevos miembros, España y Portugal, y hay un largo periodo de transición también de 7 años para los productos agrícolas y pesqueros, que hay un follón terrible con la merluza, con la sardina y con los productos, porque los pescadores del Cantábrico hay un lío terrorífico en uno y en otro sitio. Pero, en fin, al final de este recorrido, y por conectar con la ponencia anterior, 4 años después no se ha hecho una política socialdemócrata. Se ha hecho una limpieza de las obsolescencias de nuestra industria, se ha hecho una limpieza del dirigismo de la economía, de la falta de un mercado, por ejemplo, de productos agrarios. Estaba todavía el Estado comprando el trigo, era todavía el franquismo que había consistido, sobre todo para los estudiantes, cuando uno ve los textos dice, pues es que el franquismo había un gran sector público. Había, por ejemplo, yo que es mi profesión y mi carrera, había unas ordenanzas de trabajo y tal, muy protectoras de los trabajadores. Todo esto del liberalismo chocaba con un cierto esquema protector que tenía el franquismo. Claro, el cambio, los sindicatos lo entendieron básicamente. Eso era en ausencia de libertades sindicales y libertades políticas. O sea, la pedagogía que tuvimos que hacer es, no, ahora va a haber sindicatos, ahora tendréis que ganaros la vida como en Holanda, en Dinamarca, en Suecia, con convenios colectivos, que no sabíamos lo que eran convenios colectivos.
aprovecho para decir, contra los que creáis que vinieron muchos marcos de Alemania, que vinieron, pero cantidades para comprar un coche y una multicopista y poco más. Lo que vino de Alemania fueron muchos seminarios de la Friedrich Ebert, para enseñarnos cómo se hacía un convenio colectivo, o cómo se hacía una ley, o un reglamento, o cómo funcionaba un ayuntamiento. Lo que hubo una gran capacidad de capacitación política de los cuadros del PSOE y de la UGT, porque más que el SPD fue la DGB, fueron los sindicatos alemanes los que apoyaron a esa capacitación. Aunque eso sí, el apoyo político de la DGB y del SPD alemán fueron fundamentales, primero para que en la batalla entre los socialistas españoles fuera el PSOE renovado, Felipe González, el que fuese ante la Internacional el reconocido, y después en todas estas batallas con Francia fueron aliados nuestros siempre, incluido lo de pagar el cheque británico para desbloquear la cumbre de Fontainebleau. Y terminamos, por tanto, un primer gobierno, termina en junio del 86, va a terminar con una pérdida de 1 millón de votos. Tuvimos 10 millones, en el 82 tenemos 9 millones, pero así todos son 186 diputados, una mayoría absoluta amplísima. Pero en ese final del 86, por terminar un poco cómo empezaba, no solamente se produce el hecho que más se nos demandaba, y era que no hubiese ninguna involución. Acaba Alfonso de contarnos que han pasado del 82 al 81, han pasado un año y algo del golpe de Estado, pero no solamente es el golpe de Estado del 81, el 27 de octubre del 82 estaba preparado a otro. Es decir, el primer objetivo era resistir, era aguantar y que volviera a haber elecciones en España. Solamente el hecho de que volviera a haber elecciones en España significaría que la democracia se había consolidado después de los dolores de parto que habíamos tenido el año 81 y el año 82. Y luego estaba el gran problema de la modernización. No hubo tiempo para hacer ninguna política socialdemócrata en los 4 primeros años, cerrar los desajustes macroeconómicos del país, con arreglar las cuestiones urgentes. Y nosotros, no sé si con razón o sin razón, y contesto a una pregunta de un alumno antes, pero creo que se equivocan los socialistas de hoy si creen que esta tarea que se hizo es una tarea menor, es una tarea que no merece ser, por lo menos desde las filas socialistas, sino merece ser evaluada como un aporte histórico, no solamente a la política del Partido Socialista, sino a la política. Quiero señalarlo, porque nosotros éramos bastante loquinarios, los jóvenes, yo entre otros, pero porque hubo en el lado francés y hubo en el lado español un hombre como François Mitterrand, un hombre como Felipe González, que entendió la historia, entendieron los requerimientos de la historia y contra viento y marea, incluso contra los deseos a veces irresolutos de los franceses y los deseos a veces incluso que nosotros expresábamos de ira, de tal, supieron contener. Y quizá para responder por qué fue así, pues aunque se me va a notar mucho el plumero de felipista, mis alumnos ya lo saben, pero os voy a leer la respuesta que da Felipe González a uno de los libros que tengo aquí en la bibliografía, si queréis leerlo, que Felipe es bastante ágrafo, ha escrito, pero hay un libro de María Antonia Iglesias que cuenta bastante bien en lo que fueron estos años del gobierno socialista. Es un libro de 800 folios, pero pasan todos los protagonistas. En fin, los que tengan curiosidad podéis leerlo, porque María Antonia, que era muy amiga de todos ellos, acaba de fallecer, por cierto, se desnudan todos y hablan a calzón quitado de todos los problemas. Y entonces cuando le pregunta María Antonia Iglesias a Felipe si el propósito del 82 era que el PSOE ganara las elecciones, Felipe González le dice, hombre, después de 40 años de ostracismo, como tú dices, María Antonia, no, mi propósito no puede ser demostrar que la izquierda puede ganar y permanecer, por la demanda esta de que permanezcamos sin hacer nada. Mi propósito no es ganar y permanecer, mi propósito es ganar para provocar un cambio de orientación histórica en el país. Y añade, para la solución de los desafíos históricos, el factor absolutamente fundamental era Europa. A nosotros, en la Comisión Ejecutiva del Partido, yo estaba en la Comisión Ejecutiva con él 1000 veces, cuando le urgíamos, yo recuerdo, yo llevaba el tema de las pensiones, que las pensiones son muy bajas, pero las carreteras están muy mal. Siempre la respuesta de Felipe era, tenemos un proyecto nacional y no un proyecto de partido. Entonces, en este primer gobierno, es verdad que una mayoría aplastante, sin una oposición y todavía con un reflujo de un entusiasmo popular inmenso, pero el primer gobierno socialista
es un gobierno dedicado a la modernización, a cerrar los dos contenciosos que destruyeron la República Española, la Segunda República Española, que fueron la crisis económica, la situación dramática de una España que los que sabíamos fuera veíamos que era verdad que África empezaba en los Pirineos, hacer de España un país moderno, solucionar su problema económico y terminar con la gravísima amenaza que había un elemento, pero un elemento fundamental, que alimentaba la involución, el golpe de Estado y el franquismo. Y en eso, y termino con esto, durante 2 años nos hicieron sufrir y penar, como hicieron sufrir y penar a los republicanos y a los socialistas el Frente Popular en el año 36, pero a partir del año 84 cambiaron las tornas y ambas cosas, la entrada en la comunidad y la solución del problema terrorista de ETA, en gran parte se debe al gobierno francés y gracias a que François Mitterrand fue capaz de hablar en contra de los diputados del País Vasco, de los sindicatos del Midi, de la reacción que había en Francia para ser franceses antes que socialistas. François Mitterrand demostró que fue socialista antes que francés.